Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos un poquito sobre las heridas de la infancia y cómo se relacionan con nuestro sistema familiar, es decir, por qué yo vivo tal o cual herida dependiendo de mi propio sistema familiar. Después más adelante, si quieren, hacemos otro video y charlamos un poquito sobre cuáles son las heridas, ¿no? Porque muchas veces, bueno, hay muchos autores que nos hablan, ¿no? De cuáles son las diferentes heridas del alma. Le dicen a veces la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación. Todas estas heridas forman parte de, bueno, como una metodología o una conceptualización de, de las diferentes experiencias traumáticas o dolorosas que vivimos en nuestra vida. Así que después más adelante, si quieren, podemos hablar de eso. Hoy me voy a enfocar más bien en por qué o cómo se relacionan las heridas que vivimos con nuestro propio sistema familiar. También hablaremos sobre la importancia de hacer un trabajo presente antes de indagar en historias paralelas o en historias pasadas. Porque hay muchos autores o muchos como practicantes o muchos terapeutas que nos hacen terapias en las que se involucran como vidas pasadas o vidas paralelas o otros tiempos y desde ahí no terminamos de como resolver ciertas cuestiones que bueno, más adelante en el video vamos a hablar y también un poquito del por qué tenemos tal o cual impulso de personalidad en nuestra niñez, ¿no? Porque nosotros como niños manifestamos tales como atributos diferentes a mi sistema familiar, por ejemplo, por qué sucede esto, por qué es diferente a nuestros padres. Porque muchas veces no entendemos qué sucede que yo tengo tal o cual atributo específico en mi propia personalidad y parece que no tiene nada que ver con mis papás. Así que bueno, con este audio mi idea era como explicar un poquito estos conceptos y que podamos comprender un poco más cómo se, o sí, que podamos como comprender un poco más cómo se relaciona mi sistema familiar con las heridas que vivo y mis aspectos de la personalidad diferenciales, vamos a decir, que son diferentes a mi sistema. Espero que les guste el tema, me pueden dejar preguntas o escribirme al mail como con dudas o historias personales también. Y también me pueden dejar me gustas que me aportan mucho porque sé qué tema les gusta más y poder seguir trabajando sobre ese tema. Vamos a comenzar entonces con el video. Desde el momento en el que nacemos, nuestra mente comienza a interactuar con el mundo que le circunda. Y en ese ir interactuando vamos como construyendo ideas, vamos construyendo sensaciones y vamos formando lo que en el futuro va a ser nuestra personalidad. En el momento que vamos viviendo experiencias y vamos como contrastando con el mundo y las diferentes personas, lo que hemos vivido, lo que nos vamos dando cuenta es bueno, que cada persona tiene una forma diferente de ver la situación y también nos vamos dando cuenta de que, bueno, el niño tiene como cierta predilección, vamos a decir, o cierta como direccionamiento de su propia conducta que está unificada con, vamos a decir, los deseos, la forma de pensar, la forma de sentir de sus padres. ¿Qué quiere decir? El niño es como si fuese una extensión de los padres en los primeros años de su vida, principalmente de la madre y eventualmente también del padre, y va a depender, por supuesto, del vínculo que tengan tanto mamá como papá. Los padres son quienes les van a estar dando sentido a la experiencia. Muchas veces sentimos que los niños tienen como un impulso propio, ¿no? Que tienen como su propia personalidad ajena a la de los padres. Y en realidad los niños cuando están a mi forma de ver, ¿no? Y lo que yo he estudiado y los diferentes autores, que si quieren más adelante podemos presentar autores, a mí me gusta más compartir vamos a decir, el razonamiento en bruto y no tanto el llenarnos de autores y entender que por supuesto que podemos leer diferentes teorías, pero en última instancia va a ser lo que nosotros tomemos de esas teorías lo que realmente va a ser válido para nosotros. Por lo tanto, yo le voy a estar compartiendo lo que yo considero válido, lo que yo considero que en mi experiencia funciona y lo que le dio sentido a mis experiencias de vida y lo que veo que funciona en mis consultantes también. Entonces, cuando uno entiende que, bueno, como les decía, hay muchos autores o muchas personas que sienten que los niños traen como una personalidad propia, ¿no? Como que ya traen ciertos impulsos. Y esto es como un reduccionismo, es como una simplificación de los procesos que el niño va viviendo y lo complejo que es un sistema familiar. Cuando creemos que un niño es independiente al sistema familiar o que tiene ciertos rasgos independientes, como les digo, estamos haciendo un reduccionismo. ¿Qué quiere decir? Estamos reduciendo una situación mucho más compleja de lo que estamos entendiendo o no estamos llegando a conceptualizar la situación de una manera lo suficientemente expandida como para entender
qué le está pasando a ese niño, por qué ese niño se comporta de tal manera. Y muchas veces llegamos a las conclusiones de que el niño tiene como cierta malicia o cierto como, vamos a decir, o un comportamiento negativo. Y no nos damos cuenta que ese comportamiento negativo, aunque parezca a primera vista que los padres no tienen ese comportamiento, no estamos tomando en consideración ciertos aspectos inconscientes de un sistema familiar. Todo sistema familiar tiene un aspecto consciente y un aspecto inconsciente. ¿Qué quiere decir? De la misma forma que el individuo tiene un consciente y un inconsciente, una mente racional, una mente externa, una mente, sí, experimental o una mente con la que experimentamos, también tenemos una mente que es inconsciente, una mente que está cargada de ciertos impulsos, ideas, formas de sentir la vida y formas de resolver la cuestión personal. Cuando entendemos que todo individuo tiene una mente inconsciente, también entendemos que todo sistema familiar tiene una mente inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que ese inconsciente familiar está cargado de ideas, pensamientos, sensaciones que vienen de toda una historia de ese mismo sistema familiar. Cuando entendemos entonces que un sistema familiar carga con todo un conjunto de historias, un conjunto de formas de resolver la cuestión vital, nos vamos a dar cuenta de que todo ese inconsciente familiar no solamente viene de una familia, sino que también viene de una sociedad. Y ahí podemos hablar del inconsciente colectivo, que muchas veces se habla, y vamos a decir un consciente social o un consciente colectivo, lo que vemos a primera vista de lo que es una sociedad. Cuando empezamos a integrar todos estos conceptos, podemos decir, ok, entonces, si partimos de la base de que el niño proviene de un sistema familiar y que ese sistema familiar empieza con los padres, nos vamos a dar cuenta de que toda la carga inconsciente y consciente que tengan los padres va a ser descargada en ese niño. ¿Qué quiere decir? Si, si, si tomamos la idea simplista, mi forma de ver, ¿no? Es como les digo, un reduccionismo. Si tomamos la idea simplista de que el niño es ajeno al sistema familiar, lo que vamos a estar creyendo es que el niño es como un repollo que aparece de la nada y carga con un montón de impulsos personales. Y que por razones de un destino o de un sistema metafísico más complejo o un razonamiento, a veces se hacen razonamientos con respecto al alma, ¿no? Que el alma trae ciertos impulsos. Sí, por supuesto que nos podemos ir a filosofar y entender y preguntarnos, incluso hasta sentir y cómo vibrar esa experiencia de decir, bueno, pero ¿cuál es el papel del alma en el nacimiento de un niño? Pero como yo siempre les digo, esos complejos o esos procesos metafísicos provienen o podemos racionalizarlos cuando ya hemos entendido ciertos conceptos más simples o más a tierra, mi forma de ver. Querer entender el alma sin entender un sistema familiar más desde un razonamiento lógico es como un poco una infantilidad del pensamiento porque no logramos entender que para poder yo conceptualizar el alma necesito primero aprender a conceptualizar una vida humana. Y ahí entramos a ver a todos estos autores que muchas veces nos empiezan a hablar de vidas pasadas y vidas paralelas. Y vos decís, si no estás pudiendo conceptualizar y entender tu vida presente, irte a las vidas paralelas o irte a las vidas pasadas es un escapismo. Vos te estás queriendo escapar de las cuestiones personales que te toca trabajar en el hoy, las cuestiones de tu vida familiar. Si no tomamos esto en consideración y queremos empezar a hacer una exploración álmica más en profundidad antes de entender nuestras raíces más cercanas, lo que vamos a hacer es querer cortar una parte de las raíces que son mi presente, y generalmente esto pasa cuando hay algo en mi presente que yo no quiero asumir. Cuando hay algo en mi presente que yo no quiero asumir, me quiero ir más lejos, me quiero ir a un pasado lejano y empezar a dar sentido a mi presente con un pasado lejano. Y ahí vemos muchos autores y muchos terapeutas. Yo me acuerdo que he hecho ciertas terapias cuando yo estaba en una etapa de búsqueda, en la que había algunos terapeutas que me decían que ciertos dolores de mi presente provenían de un pasado lejano, ¿no? Entonces me hacían toda una historia en la que yo era, no sé, en la que yo había sido un guerrero y como yo había sido un guerrero, morí de forma dolorosa y esos dolores todavía los cargo. Voy a decir, sí, no, eso no me responde nada, porque solamente yo puedo conceptualizar los dolores de ese guerrero si yo estuviese con una abstracción o una capacidad mental de extenderme fuera de mis raíces, fuera de lo que yo estoy viviendo en mi presente. Ahora,
Cuando yo entiendo que para yo poder llegar a eso, primero tengo que resolver lo que está acá, es como decir, si yo no resuelvo lo que está a mis 2 metros cuadrados de distancia, si yo no limpio los 2 metros cuadrados que tengo a mi alrededor, y no voy a poder limpiar lo que está en otro plano de conciencia. Como decir, no, nos toca trabajar primero en el presente, y esa es mi invitación siempre. Por precisamente esta cuestión de este escapismo que muchas veces se hace de querer cortar una parte de nuestras historias, que muchas veces es la parte que nos conviene cortar. Entonces nos quedamos con, ok, yo fui un guerrero, entonces por eso me duele, y justifico mi dolor, y digo, y muchas veces nos pasa que desde ahí buscamos culpables. Buscamos culpables y decimos, entonces esta persona que me golpea es seguramente alguien que yo golpeé. Bueno, ok. Entonces yo soy el culpable de los golpes de esa persona y me tengo que quedar tranquilo y respirar y soltar y perdonar. Sí, no, eso no te termina de resolver la cuestión y eventualmente va a volver a surgir. Como yo lo veo, lo que yo invito siempre es a comprender que todo niño va a obtener de ese sistema familiar todo un conjunto de memorias, un conjunto de formas, un conjunto de modismos, un conjunto de deseos. Todo va a venir de ese sistema, es como un paquete completo con todo lo que esa familia trae. Incluso lo podemos trasladar a la memoria biológica y a la memoria de los diferentes animales que viven en nuestro mundo, ¿no? Cada especie carga con todo un conjunto de memorias de las cosas que lograron resolver de tal o cual manera y eso lo van heredando. Y las nuevas especies van aprendiendo a realizar lo que las viejas generaciones hicieron de manera más sencilla. Entonces, si hay un grupo de monos que por primera vez se suben a un árbol que tiene una fruta que no conocían y les llevó como 5 años aprender a abrir esa fruta, las generaciones nuevas que llegan de esos monos la abren en un año o logran desarrollar esa habilidad en un año y la generación nueva la desarrolla en una semana. Es más o menos así la explicación. Después, si quieren, pueden buscarla de cómo las diferentes especies van aprendiendo. Incluso esto se ha visto, no me acuerdo en qué estudio lo miré, pero había un cierto grupo de animales, no me acuerdo si eran monos, que logró desarrollar una habilidad en Canadá, por ejemplo, y la misma raza de monos que estaba en Europa logró desarrollar la misma habilidad poquito tiempo después. Y ahí se habla de transmisión de pensamiento en la misma especie. Es como decir, una especie que está cruzando el océano, que descubrió una habilidad nueva de resolver una cuestión, la trasladó a otra parte de esa misma especie o a otro grupo de individuos de esa misma especie en el otro lado del océano. Entonces empiezan a hacer todas estas teorías de la transmisión del pensamiento y de cómo en una misma especie se traslada hasta los aprendizajes que se hacen. Bueno, hay muchos estudios de esto que están muy interesantes, que si quieren los pueden ver. Bueno, lo interesante entonces de esto que les estoy trayendo es comprender que como individuos, como niños, nacemos en un sistema familiar y ese sistema familiar nos traslada todo un conjunto de ideas, pensamientos consciente e inconsciente. Y muchos de esos deseos inconscientes que los padres tenían, a veces ni siquiera los exploraron, ni siquiera se animaron a hacerse preguntas, ni siquiera se animaron a cuestionarse ciertas cuestiones y, por ejemplo, supongamos que una mamá que creció en un grupo familiar en el que le gustaba mucho el deporte. Si esa mamá creció en un grupo familiar que le gustaba mucho el deporte y a ella le gustaba el arte y ese impulso de arte lo reprimió, por supuesto que podemos ir de esa madre más hacia atrás y seguir encontrando el por qué esa madre tiene ese impulso de arte. Ahora, vamos a empezar desde ese punto. Si esa madre, acuérdense cuando hablamos de la ley de causa y efecto, toda ley de causa y efecto tiene un aspecto absoluto y un aspecto relativo. El aspecto relativo es lo que podemos ver en la materia, lo que podemos ver en lo consciente, en lo manifiesto. Y el aspecto absoluto es lo que podemos ver en los campos más abstractos, en lo superior. Yo siempre invito a analizar primero o a entender primero el aspecto relativo y después poder avanzar hacia otros campos de conciencia cuando ya tenemos cierta práctica, cuando ya hemos entendido o ya hemos sabido o ya aprendimos a discernir. Precisamente para no perdernos entre un montón de teorías que muchas veces no responden realmente a la cuestión. Entonces, esa madre con ese impulso de arte, si lo reprimió, cuando tiene hijos, esa represión inconsciente en la madre se traslada a los hijos. Y muchas veces sucede que uno de los hijos, supongamos que seguimos con el ejemplo de que todos en la familia les gusta el deporte, y esa madre incluso se casó con un papá que le gusta el deporte, cuando ese papá le quiere enseñar o le quiere trasladar a todos sus hijos ese gusto por el deporte,
hay uno que lo rechaza y que empieza a manifestar un gusto por el arte. Y ese gusto por el arte tal vez nunca lo vio que la madre haya hecho nada artístico, nunca vio absolutamente nada con el arte, pero hay una pulsión interna que lo está llevando a eso. Y esa pulsión interna la podemos rastrear hasta ciertos deseos inconscientes de la madre, no manifiestos, no expresados. Es como decir, esa pulsión inconsciente de la madre sigue buscando expresarse a través de sus hijos. Ahora, esto nos trae a la pregunta de decir, y bueno, entonces, ¿cuándo surge la individualidad? La individualidad surge cuando yo logro, en mi desarrollo personal, alcanzar cierta liberación de todos los mandatos, deseos inconscientes que hay en mi familia, y en la medida que yo me libero de todo eso, conecto con otros campos, conecto con otra forma de verme a mí mismo, y desde ahí yo empiezo a descubrir cierta individualidad. Pero yo no puedo liberar o no puedo encontrarme con mis individualidades si yo primero no me libero de las cadenas de mi sistema familiar y social. Es como decir, para yo poder saber cuáles son mis gustos, yo primero tengo que dejar de comer la comida que comía en mi casa. Y eventualmente encontraré cuáles son mis gustos. Y tal vez algunos sean similares a los que tenía en mi casa y puedo decir, esto siempre me gustó, incluso desde mi sistema familiar. Y bueno, ahí yo puedo decir, tal vez yo vine a este sistema familiar porque comparto estos gustos. Y podemos filosofar con conceptos más complejos. Pero primero nos toca entender cuáles son los conflictos actuales que tengo, cómo se relaciona con mi sistema familiar y cómo hacer el camino para liberarme de esos conflictos. Cómo hacer el camino para soltar las cadenas que me atan a un sistema que tal vez yo ya no elijo. En el caso del chico que le gusta el arte, tal vez no elige el deporte. Y en la medida en la que logre soltarse de esos mandatos y decir, ok, yo puedo vivir una vida sin hacer deporte, ahí lograría encontrar primero explorar el arte, después liberarse del mandato de tener que explorar el arte, y después elegir si elige el arte o no. Sería como todo un viaje de autodescubrimiento, que eso yo lo cuento muy simple, lo cuento en 2 minutos, pero a veces nos lleva una vida entera hacer este viaje. Y nos corresponde a nosotros cómo hacer esa exploración. Espero que les guste esta reflexión. Me pueden dejar preguntas, lo podemos seguir charlando. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.